ya acabamos de cerrar el tema de que es un, Profe, yo te quería preguntar si puede ser, no entendí bien de dónde sale cada diagrama de presiones en este caso. ¿Cuáles son las que van hacia arriba y cuáles son las que van hacia abajo? supongamos, vamos a verlo. Vamos a hacer ahora lo que viene hacia arriba. ¿Sí? Muchachos, uno tiene el micrófono abierto haciendo ruido. No sé si está en la cocina, con algún cacharro. Bueno, ¿quién habló? Tobías. Tobías, bueno. Yo supongamos, este es el punto E y este es el punto F. Y esta es la línea. ¿Cuánto vale la presión en E? Es gamma por la profundidad, ¿sí? Con respecto a esta superficie del E. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Y el agua está adentro. ¿Hacia dónde empuja el agua? Empuja hacia arriba. ¿Sí? Supongamos que me corre un infinitésimo acá a la derecha. El otro punto, el empuje vertical también va para acá. Me voy corriendo y esto va para acá. Me voy corriendo y esto va para acá. Así, ¿de acuerdo? Hasta que llega acá. Entonces, estas son las presiones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, eso lo entendí. Esto lo entendiste. Bueno, entonces, este es el diagrama 1. Después yo tengo, empiezo desde abajo. Vamos acá. Empiezo, empiezo desde abajo, ¿no? Esto es E, esto es F. ¿Cuánto vale la presión en F? Gamma por la altura hasta F. Exactamente. Esto vendría a ser, ¿y hasta dónde me sube? Hasta acá. ¿Ok? Ahora, ¿la presión para dónde va? ¿Para abajo o para arriba? Acá en el piso. Me está aplastando la presión, ¿no es cierto? Sí. Entonces, va hacia abajo. ¿Y cuánto vale? Gamma por H, F'. Porque te acordás que acá le sumábamos el otro pedacito de diagrama, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿De acuerdo? Me corro hacia la derecha. ¿Quién había preguntado? Fermín, ¿no? No, Tobías. Todavía. Me corro hacia la derecha. ¿Cuánto vale? Un poquitito menos, ¿no? Hacia abajo. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y este es el diagrama 2. El diagrama total, el empuje vertical total, es igual al diagrama 1 más el diagrama 2. ¿De acuerdo? Entonces, si te fijas, vamos a tratar de dibujarlo lo más prolijo posible. Ya lo entendí, amigo. Entonces, fíjate el primer diagrama, vamos a dibujarlo en negro. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo que dibujamos lo que habíamos entendido hasta ahora? ¿Sí? Ahora lo superpongo y le dibujo el otro. ¿De acuerdo? La resultante de esto, ¿qué me queda?
Este es el empuje vertical. ¿De acuerdo, chicos? Sí, ya entendí, gracias. Yo, si quieren, habíamos quedado que varios de ustedes me recordaban. Si quieren, pónganme de modo tal de que yo les dibuje 4 o 5 ejemplos de cómo se resuelve, porque no hay más variantes que esas. O sea, si yo le dibujo esas 4 o 5 esquemas, o sea, ustedes después saben cómo son los diagramas y los empujes en la totalidad de los ejercicios. ¿Quién quedó a cargo de eso? Yo le mandaba, profe, el recordatorio del ICG, ¿no? Sí, Ignacio, ¿sos vos? Sí, Sí. Mándame eso, mándame el recordatorio de esto, Ignacio, también. ¿Ok? dale. De las 4 figuras Sí. de circulares. Tendría los momentos de inercia, los baricentros, la tabla, con los centros de presión, baricentro y demás. Y acá poneme, viste, de modo tal de que les dibuje, así, después le pongo cuánto vale, ¿no es cierto? Pero sin hacer números, cada uno de estas de figuras de este tipo. ¿Ok? Perfecto, dale. Bueno, listo. El repaso y completar, ¿cómo se llama? Empuje, ya está. Vamos ahora, que es sencillo, y es un... y dice que no se preocupen demasiado por el... ¿Cómo se llama? Una pregunta más de empuje, profesor. ¿Sí? ¿Puede ser que el punto de aplicación del empuje vertical y horizontal sea en distinto lugar? Sí, disculpa. Vale el punto. El punto de aplicación de esto, del vertical, ¿sí? Que en este caso sería acá, el empuje vertical total, nosotros te lo vamos a dar como dato. Te vamos a dar esta distancia de 1 y esta otra distancia de 2. Lo tenés que sacar de tabla. Esa es otra de las cosas que me va a tener que poner Ignacio. Entonces, si algún día te pido el momento de este empuje vertical, supongamos respecto del punto F, ¿sí? Vos vas a hacer H E'1, F'1, que vendría a ser esto, ¿sí? Sobre 2 menos de su 1 te va a dar esta distancia de 2. ¿Ok? Entonces, ¿es en el baricentro del líquido, profe? Es en el baricentro el volumen que te toca. Ahí sería el baricentro del semicilindro. Tendrías que buscar el baricentro del semicilindro. ¿Ok? Sí. Entonces, los empujes verticales es el baricentro de la figura geométrica, porque es el peso de la figura geométrica. Lo que habíamos visto cuando estábamos hablando de empujes horizontales, ¿sí? Es como te decía, como siempre va a ser rectangular, o buscas el baricentro del trapecio, o buscas el baricentro del rectángulo del triángulo y después calculás. Pero si no es directamente en esta distancia, que yo les había dado como dato, está el cálculo y si no le damos los valores. ¿Ok? Entonces, el, el empuje horizontal, como siempre te va a dar una compuesta rectangular, está en el baricentro del diagrama de presiones de empuje horizontal. En el caso del vertical, también va a estar en el baricentro, pero va a ser el baricentro del volumen. ¿Ok? Sí, sí. ¿Listo, muchachos? Bueno, Profe, y en el caso que sea cuarto de círculo, ¿eso se compensaría y cómo sería ahí? el cuarto de círculo te va, ¿qué es lo que no entendés? A ver. Porque acá se compensa porque es un cuarto arriba y un cuarto abajo, entonces la presión que va para arriba se compensa con la que va para abajo. Pero si fuese solamente un cuarto, ¿Y vos decís esto? sí. Bueno, pues, siempre salís con esto. Y la presión acá va a ser esta. Y la presión acá abajo va a ser esta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Hola? Sí, se me había tildado. Bueno, ¿cuánto vale la presión acá? La presión vale esto.
Sí, Gamma, pues H. A su vez acá vale esto. Y acá vale esto. Y acá vale estas seguidas acá. Y ese sería tu diagrama de presiones, de empuje vertical. ¿Sí? El sí, empuje horizontal, ¿cómo sería? Y este es el punto A, y este es el punto B, sería gamma por H sub A, y esto sería gamma por H sub B. El empuje horizontal sería gamma por H sub A, más gamma por H sub B, que vendría a ser base mayor más base menor, por HB menos HA, sobre 2 por B, porque siempre estamos hablando de que estamos trabajando con una profundidad. Y esto sería tu empuje horizontal. Como es un rectángulo, ¿dónde va a estar aplicado? El empuje horizontal va a estar en el baricentro de tu figura, de tu diagrama de presiones, porque es un sí, rectángulo. sí. Si hubiese sido un triángulo más. Listo, muchachos, si no, no llegamos. Vamos. ¿Ok? Ah, sí. Bueno, acá muchachos van a tener suerte, el trabajo práctico prácticamente no lo van a tener que hacer, porque si copian esto, está resuelto. Vamos a hacer, es un, es un capítulo sencillo y demás. La segunda parte de esto es prácticamente la aplicación de la ley de Arquímedes que ustedes han tenido que ver en Física 1, así que no hay nada novedoso. Bueno, lo único que tenemos acá de novedoso es que nosotros estamos trabajando eh, toda la parte de equilibrio relativo, ¿sí? Eh, a ver, espera. Toda la parte de equilibrio relativo es una parte de hidrostática. Si nosotros estábamos hablando de hidrostática, si nosotros estamos hablando de hidrostática, chicos, ¿qué tenemos en hidrostática? Teníamos que las partículas entraban en reposo. Entonces, no había movimiento relativo entre las partículas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, acá una cañería, yo voy a tener filetes de líquido. Entonces, acá, entre los filetes de líquidos y entre las capas de fluido, hay intercambio molecular entre ambas. Entonces, se produce lo que habíamos hablado de ese frotamiento, que es la viscosidad. Entonces, cuando nosotros tenemos que los líquidos están estáticos, están en equilibrio, no hay viscosidad. Acá en este caso lo que empezamos a tratar de trabajar es cuando, por ejemplo, tenemos acá un recipiente con agua o con cualquier fluido y ese carrito está eh, acelerado hacia la derecha con una aceleración a su vez. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y también yo fijo una terna de referencia que se mueve solidariamente con el carrito. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre ahí? Ahí nosotros estamos trabajando con un líquido, ¿sí?, que se está moviendo, lo estoy mirando desde una terna no inercial que va junto con el carrito y tengo que girar las fuerzas que vienen producto de considerar el movimiento dentro de una terna no inercial en lugar de una terna inercial como son las leyes de Newton, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Supongamos que este es un carrito, pero ustedes tienen un carrito o un tarro, o ese mismo recipiente cuadrado, y lo mueven hacia la derecha rápido. Lo mismo si fuese un vaso. ¿Qué les pasaría? El agua empieza a oscilar, sube, baja y demás. Fíjense, esto sería aplicable y es para considerar, supongamos la Serenísima o YPF, y sobre todo YPF, tiene tanques para distribución. Imagínense que el movimiento ahí, de todo ese fluido, una vez que arranca, que se pone en movimiento, va a oscilar hasta que llega
a un punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio, una vez que sigue siendo permanentemente acelerado, en lugar de ser una superficie horizontal como ustedes ven acá, les va a dar una superficie así de este tipo, que es el momento en el cual se aceleró, ¿de acuerdo? Y si yo tengo un movimiento uniformemente acelerado, lo que va a pasar es que esa fuerza, esa aceleración, esa fuerza que me está llevando, tiende a producir por una fuerza su contrapartida por la fuerza de inercia para permanecer en el estado en el que estaba. Entonces, por lo tanto, el líquido, en lugar de tener, como en el campo gravitatorio terrestre, una superficie horizontal, va a tener una superficie inclinada. ¿Por qué? Porque cualquier partícula de fluido va a estar, que es lo que les estoy dibujando a la izquierda, sometido a una aceleración menos a sub x, que es las fuerzas ficticias o de inercia, y después va a estar sometido a la aceleración de la gravedad. Entonces, va a haber una aceleración resultante, que después vamos a ver que es ax al cuadrado más g al cuadrado. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una partícula ahí fluida en la superficie, voy a tener una aceleración resultante, producto de componer las dos aceleraciones. La aceleración, como les decía, de la gravedad y la aceleración la aceleración producto de la conservación de la inercia, las fuerzas ficticias. Entonces, por lo tanto, acá lo que me están preguntando es, para el recipiente de la figura, que está acelerado en la dirección X, que tiene 1 metro de ancho de profundidad, hallar la presión en los puntos B y C cuando tengo una aceleración de 4 metros, 2,40 y demás. ¿Por qué te piden esto? Porque supongamos que nosotros tenemos un recipiente, dependiendo de la velocidad de la aceleración que yo le di, supongamos lo tenía cargado hasta acá, puedo tener esta situación. Y puede ser que lo acelere tanto que el fluido se me rebalsa, o que lo acelere tan poco que el fluido tiende a estar de esta manera. ¿Ok? Entonces, lo que estamos tratando de trabajar acá es calcular el equilibrio de las partículas de fluido sometidas a un campo de fuerzas que es resultante del gravitatorio y de la fuerza de inercia que tenemos. ¿Ok? Para eso vamos a aplicar la ecuación de Clairaut. La ecuación de Clairaut me está diciendo que a cada partícula de fluido yo voy a tener las fuerzas F, que vendrían a ser las fuerzas de masa, que vendrían a ser en este caso las fuerzas de gravedad, si hubiese fuerzas eléctricas, o sea, las asociadas a la unidad de masa. Y después voy a tener acá las fuerzas ficticias o las fuerzas de inercia. ¿No es cierto? Y acá lo que voy a tener es la ley de variación de la presión. Esta es una ecuación vectorial, ¿de acuerdo? Si yo a este conjunto de fuerzas, que me da una resultante, le produzco un desplazamiento, fuerza por desplazamiento me da un trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, le produzco un desplazamiento de sub L, que tiene sus componentes vectoriales, de sub X, de sub Y, de sub Z. Esta es la ecuación, esta que les marqué acá es la ecuación vectorial, ¿sí? El gradiente acá, el gradiente es un operador escalar, un operador sobre un campo escalar me da un vector. Y el gradiente, que es el vector que me marca el camino más corto para las variaciones de la cantidad a la cual estamos estudiando. Entonces yo tengo acá que lo traspasé de la ecuación vectorial a la ecuación escalar, en cada una de las coordenadas. Entonces voy a tener que tomo un punto y voy a tener que, ¿tengo fuerzas de masa en la dirección X? No. ¿Tengo fuerzas de masa en la dirección Y? No. ¿Qué tengo? Una fuerza de masa en la dirección Z. ¿Y cuánto vale? G. Ahora, como yo tomé este sistema, ¿sí? Esto es Z, esto es X, esto es Y, G está en sentido contrario, por lo tanto aparece con este signo negativo. ¿De acuerdo? La fuerza de inercia que tengo es
En sentido contrario a la sub X, es la aceleración que me produce el cambio de estado. En I sub U es 0, y en Z sub U es 0. No tengo fuerzas, aceleraciones en esas direcciones. Eso es en el punto A. En el punto B voy a tener otra aceleración, ¿ok? Agrupando en forma escalar, yo tengo esta ecuación diferencial, que si le integro, esto es a sub X por diferencial de X menos G por diferencial Z, que vendría a ser el desarrollo de esta ecuación. Cuando lo integro, tengo la expresión de Z. ¿Y qué es la expresión de Z? Es la expresión de la forma, de la superficie equipotencial. La superficie equipotencial es donde la variación de presión es igual a 0, que son isobáricas. O sea que la presión es constante a lo largo de toda esta superficie. Y estas superficies isobáricas son equipotenciales. Entonces yo lo que hice acá, en esta parte, es integrar la ecuación diferencial esta, y la agrupé en esta, ¿sí? Y obtengo acá la ley de variación, esto vendría a ser los zetas. Esta es la ley de variación de Z. Esto es el eje X, esto es el eje Z, y este es el eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera lo que encontré es la ecuación de la superficie libre del recipiente. Ahora, yo tengo acá una constante, después de integrar la ecuación diferencial, que no la conozco. Entonces, siempre que tenés una ecuación diferencial, ¿qué vas? A las condiciones de contorno, a las condiciones iniciales, ¿sí? Entonces, vuelvo un paso atrás. Yo tengo un carro que lo empiezo a acelerar en forma uniforme. A consecuencia de esa aceleración, se me generan unas fuerzas de inercia que van en sentido contrario. ¿Ah? Esto es A sub X, ¿sí? Y las fuerzas de inercia, como se las dibujé acá, ¿sí? Van en sentido contrario. Y después voy a tener que A sub X, y esta va a ser la aceleración resultante, el campo resultante de fuerzas por unidad de masa. ¿Por qué motivo busco esto? ¿Por qué? Porque si yo tengo esto, ¿cómo calculaba la presión acá? En el campo gravitatorio terrestre. La presión es igual a gamma por H. ¿Cómo voy a calcular la presión? Por ejemplo, acá en el punto A. La presión en el punto A va a ser igual a gamma por L. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo necesito calcular la resistencia, la resultante de los campos de fuerza, y siempre, así como nosotros calculábamos acá por H en forma perpendicular a esta superficie libre, ¿sí? Esta distancia es la que me va a permitir a mí calcular la presión. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, esto, y quiero calcular la diferencia de presión entre el punto A y el punto B, ¿sí? Entonces voy a tener que delta P va a ser gamma por LAB por A sub X al cuadrado más C al cuadrado. De esa manera yo calcularía la diferencia de presión entre A y B. Esta misma situación se daría en el caso de que yo tengo una aceleración horizontal. Ahora, supongamos que tuviese una aceleración vertical. Voy en un ascensor. Y el ascensor lo acelero tal de que sea la gravedad, pero en sentido contrario. O sea, es como que yo al recipiente que lo pongo en el ascensor, le doy una aceleración A sub Z más G. ¿Cuánto me va a valer? Entonces yo tengo acá la presión, que era gamma por H. ¿Cuánto me va a valer acá la presión? La presión me va a valer 2 veces la presión esta de gamma por H. ¿Por qué? Porque A sub Z se sumó, que es más G, se sumó a la aceleración de la gravedad. Entonces, si yo voy hacia arriba en un ascensor con una aceleración G positiva, voy a tener que la presión acá abajo, si yo tenía este diagrama,
Ahora voy a tener un diagrama 2 veces la presión acá abajo. ¿Ok? Entonces, esa composición de campos de fuerza es la que me va a permitir a mí calcular, por ejemplo, dentro de un tanque de presión, dentro de un tanque de combustible, cuál es la presión en cada una de las paredes laterales. ¿Ok? Así como calculábamos la presión en una pared lateral de un tanque, yo puedo calcular, teniendo en cuenta cuánto aceleré y cuál es la máxima aceleración que le podría dar al camión, para ver cuál es la presión que tendría sobre la pared lateral del tanque. ¿Sí? Bueno, entonces, yo con esto determino cuál es la ecuación de la superficie libre. ¿De acuerdo? Tengo que determinar la constante de integración de esta ecuación diferencial, que C. Parto de una condición de contorno inicial. ¿Cuál es la condición de contorno inicial? El volumen en movimiento tiene que ser igual al volumen inicial que tenía. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto valía el volumen inicial que tenía? Tenía 8 metros de longitud, 1,5 metros de profundidad y 1,5 metros de altura de profundidad, y en el eje Z 1 metro. Entonces tenía 12 metros cúbicos. Por lo tanto, la integración de todo este volumen, ¿sí? de todo este volumen, o sea, esta longitud, esta altura, y por la profundidad B, tiene que ser igual a los 12 metros cúbicos que tenía. Y de acá voy a poder despejar C. ¿De acuerdo? A su vez, una de las cosas que no le dije, la pendiente esta, cita, es igual a su X sobre G. Siempre va a ser la composición de las aceleraciones. Cuando yo integro, en el caso que la aceleración sea lo suficientemente fuerte, voy a poder determinar acá cuál es el punto en el cual la superficie me corta el fondo del recipiente. ¿De acuerdo? Y vamos a averiguar ahora que C, la constante, es la altura a la que va a llegar. Entonces, X sub 0 es el punto de intersección, X sub 0 es el punto de intersección del fondo con la superficie libre del líquido. ¿Ok? Sería acá. Entonces, tengo acá que es X sub 0 tiene este valor. Para calcular el volumen y obtener la constante de integración, integro este volumen, ¿sí? Y de acá voy a poder determinar cuál es mi constante, que mi constante es la altura, esta, la que va a llegar en función de las aceleraciones, y cuál es el punto en el cual se va a cortar acá abajo. Fíjense que acá lo que dibujé es el recipiente, y las líneas que tienen acá, esta y esta, son las superficies equipotenciales. O sea, si yo tenía que esta era una superficie libre bajo la gravedad, la superficie equipotencial que seguía eran estas, cada una paralelas a ellas. Y lo único que tenía, y en la cual la presión era constante en cada una de ellas. Entonces yo voy a tener la superficie libre y voy a tener infinitas superficies equipotenciales que van a tener que ser perpendiculares, y el vector resultante, de la aceleración resultante, va a ser perpendicular a ellas. ¿Ok? Entonces, yo cuando tenga que calcular qué es lo que me piden como dato, voy a tener que calcular la presión en B y la presión en C. ¿Qué es lo que voy a tener que determinar? Voy a tener que determinar este ángulo, θ, voy a tener que determinar esta longitud, ¿sí? Y voy a tener que calcular previamente cuál es la aceleración resultante del campo gravitatorio suma de ambos. Entonces, la presión en B es esto. Es la masa específica por la aceleración resultante por L. ¿De acuerdo? Si lo tuviese que calcular, supongamos,
acá en el punto, y esto fuese así, esta es L, y ahora vamos a ver, y esta, aunque se salga fuera del dibujo, es L'. Entonces, la presión en C vendría a ser ρ por A al cuadrado X más C al cuadrado por L'. Esto vendría a ser la presión en C. Esto es, lo que sigue acá es simple trigonometría, por lo tanto no tiene mucho misterio, muchachos. Ahora, vayamos al segundo caso. Acá me habían dado que yo tenía una aceleración de 4 metros por segundo y acá me dio una aceleración menor de 2.45 metros por segundo. Vuelvo a repetir las mismas ecuaciones en la cual yo partía de la ecuación diferencial, integraba la ecuación diferencial y obtenía la ecuación de la ley de variación de la coordenada z, ¿sí? Para poder integrar los volúmenes. Vuelvo acá y vuelvo a determinar la constante. ¿Ok? La constante que era. La constante esta era, una vez que se producía esto, esto es C, sería la constante que acá llegaría a 2,45 metros. Integro y voy a obtener cuál es esto L y cuál es este L'. Se los dejo para ustedes porque es un ejercicio geométrico. ¿Ok? Bueno. Disculpen, no estoy encontrando. Bueno. Supongamos que tengo un vaso, ¿sí? Y al vaso yo le doy, lo empiezo a girar. Si empiezo a girar el vaso, el líquido, hasta que no lleve un tiempo y se quede quieto y quede estable, cuando una vez que se queda quieto y queda estable, lo que va a formar es una superficie que después vamos a ver que es un paraboloide de revolución. Es lo mismo que si ustedes se estuvieran batiendo, ¿ok? Entonces, acá lo que vamos a tener es que, si ustedes analizan, pongo una terna también que está solidaria al vaso, y voy a tener las fuerzas de inercia. Las fuerzas de inercia que serían acá, las fuerzas centrífugas, W al cuadrado por R, que sería esta aceleración que estamos marcando acá, y después tendría acá la fuerza de la gravedad. La composición de estos dos campos es el que me va a dar la fuerza resultante o la aceleración resultante, que vendría a ser W al cuadrado por R al cuadrado más G al cuadrado raíz cuadrada. Entonces, es lo mismo que habíamos visto anteriormente, únicamente que lo estamos trabajando sobre un cilindro que en este caso está girando con una velocidad constante. O sea, siempre tienen que llegar a un estado de régimen en el cual tanto el carrito dejó de oscilar el líquido en el carrito como el líquido que está en el vaso ya formó el paraboloide de revolución y no hay viscosidad entre las capas del fluido. Aplicamos la ecuación de Clairaut, el líquido dentro del vaso está sometido a los siguientes campos de fuerza, que es
la fuerza de la gravedad más la fuerza de inercia. ¿Sí? Fuerzas de masa, fuerza de la gravedad, la fuerza de inercia